Buenos días, chiquillos. Vamos a hacer un repaso rápido de los cruces, ¿verdad? Para que puedan practicar, estudiar y demás. Ok, recordemos que tenemos que tomar en cuenta diferentes circunstancias. La primera, bueno, la explicación de qué es un alelo, ¿verdad? Que recuerden que el alelo es la característica del gen. ¿Verdad? Entonces, digamos, decir ojos azules, ¿verdad? Pelo castaño, no sé, piel morena, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? En cambio, el gen es el carácter como tal. ¿Verdad? Entonces ya decimos como tipo de pelo. Decimos color de ojos nada más. ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. El fenotipo, ¿verdad? Que viene de fenómeno. Entonces estamos hablando que es lo que se ve. Que lo que se ve es la característica dominante. O sea, el alelo dominante. ¿Ok? Y el genotipo es cómo lo clasifico. Digamos así, la clasificación de los alelos. Que ya entonces decimos que puede ser homocigoto dominante, podemos decir que es homocigoto recesivo o bien heterocigoto, que no hace falta especificar en el heterocigoto porque ya sabemos que lo que se ve es la parte dominante, lo que se refleja, ¿verdad? Va a tener el alelo dominante, ¿ok? Entonces, ya tomando eso en cuenta, ya podemos asociar las diferentes características. Entonces, dice que un perro de genotipo AA, o sea que es de tipo heterocigoto, ¿por qué? Porque tiene las dos características, se cruza con una perra de tipo A mayúscula. Entonces sería que ella es homocigota dominante. ¿Ok? Dice que ambos son de raza grande, obviamente. ¿Por qué ambos van a ser de raza grande? Porque el perro que es heterocigoto va a dejar ver su característica fuerte, o sea, la dominante. En este caso, la grande. Y la mediana va a ser recesiva. Entonces determina el fenotipo y genotipo del cruce. Entonces, el macho va a ser heterocigoto y la hembra entonces va a ser homocigota dominante. Entonces el cruce va a ser de la siguiente manera. Y va a quedar así, ¿verdad? Entonces ese queda A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A minúscula. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que vean que este y este son completamente iguales. Es decir, estos dos son homocigotos. ¿De qué tipo? Dominantes. ¿Por qué dominantes? Porque las dos letras son mayúsculas. ¿Ok? Y en su lugar, este y este, ¿verdad? Tienen la característica de que tienen ambas, tanto la mayúscula como minúscula. Entonces son heterocigotos. Entonces, en el genotipo va a quedar que el 50% son homocigotos dominantes y el 50% van a ser heterocigotos. ¿Ok? Ahora bien, para el fenotipo va a ser lo que se observa en este caso. Como este tiene A mayúscula, este también y este también. Entonces, todas las posibilidades van a ser siempre grandes. Entonces, el 100% va a ser de raza
grande. Si estos dos, o si este, por ejemplo, se cruza con una raza pequeña, ¿verdad? Que la raza pequeña va a ser homocigota recesiva, puede que sus hijos, ¿verdad? La descendencia ahí vaya a cambiar, ¿ok? Bien, ahora bien, también se nos puede presentar la posibilidad de que tengamos un árbol genealógico. Y en ese dicho árbol genealógico nos coloquen o nos presten la característica de que tengamos, ¿cómo se dice? Una posibilidad. Recuerden que el cuadro de Punnett lo que representa es todas las posibilidades. Posibilidades por cría. ¿Ok? O sea, una cría tiene las 4 alternativas, que es, bueno, en este caso 2, o que sea heterocigotas, ¿verdad? U homocigotas. Pero solamente para cada nacimiento. En cada nacimiento se vuelve a proceder a hacer el cuadro de Punnett y tiene la misma cantidad de características. Aquí cometí un error. En este caso sería que, vamos a ver. Esto es más bien, en lugar de ser así, sería A mayúscula, A mayúscula. ¿Ok? Entonces dice, el siguiente árbol genealógico muestra el color de los ojos verdes, A minúscula. Entonces, como tiene A minúscula, ya sabemos que es homocigoto recesivo. Y el color de ojos cafés, que sería A mayúscula, ¿verdad? Determina el genotipo para Juan, Marta y Gabriela. Entonces, aquí tenemos a Juan, aquí tenemos a Marta y aquí tenemos a Gabriela. No hay una forma específica de iniciar. Ustedes pueden iniciar como prefieran y como se les antoje. A veces algunos casos son muy intuitivos, otros no tanto. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Identificar primero los recesivos. ¿Cuáles van a ser los recesivos? En este caso, los que tienen este color, porque se representa el verde de los ojos. Entonces, María va a ser A minúscula, A minúscula. Pedro va a ser A minúscula, A minúscula. Alex va a ser A minúscula, A minúscula. Igual Fiorella, Valeria, Camila y Jimena. ¿Ok? Entonces, ya con eso es más fácil proceder. Yo puedo presentarles también el caso en el que yo puedo presentarles a ustedes ya el hecho de que les doy el genotipo de alguno de ellos, en este caso el de Lucía. Cuando yo pregunto por el genotipo es colocar las letritas, ya sea A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula y así sucesivamente. ¿Ok? O las 3 posibilidades, ¿verdad? Cualquiera de esas 3 posibilidades, a eso hago referencia al genotipo. Entonces, vamos en este caso en particular. ¿Ok? Podemos hacerlo igual, por orden genealógico, primero Juan, luego Marta y luego Gabriela. O podemos empezar primero por Marta, que es un poco más difícil porque si tenemos a Marta, tenemos que saber el de Juan. O podemos empezar por el de Gabriela. Yo en mi caso voy a empezar por el de Gabriela. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que ya yo sé el genotipo de Lucía, que es A mayúscula y A mayúscula, y ya yo sé el genotipo de Pedro. Entonces, como ya sé yo el de Pedro y el de Lucía, ¿verdad? Es más fácil poder realizar el cruce. Entonces, Pedro va a ser A minúsculas y Lucía va a ser A mayúsculas. En este caso, el 100% de sus posibles hijos van a ser heterocigotos, ¿verdad? Y lo comprobamos. Vean que Diego, Katia, Kimberly y Gabriela, ¿de qué color tienen los ojos? De color café, ¿ok? Entonces, como Diego, Katia, Kimberly y Gabriela tienen ojos cafés y Pedro tiene ojos verdes, los 4 hijos, incluyendo a Gabriela, deben ser heterocigotos. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos a Gabriela. Gabriela entonces va a ser heterocigota. Vamos ahora en el caso de Juan. ¿Por qué hago el de Juan? Porque el de Marta va a ser, si no sabemos el de Juan, es un poco más difícil saberlo. Aunque tampoco tanto. Yo lo puedo hacer por intuición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ok, Marta, ¿de qué color tiene los ojos Marta? Marta tiene los ojos color café. Entonces, por el hecho de que tiene los ojos color café, ella va a tener la característica dominante. Entonces, ella va a tener A mayúscula.
Pero si vemos su mamá, María, tiene los ojos verdes. Por ende, Marta debe también tener la capacidad de poder heredar la característica de ojo verde. Entonces, Marta también es heterocigota, al igual que Gabriela. ¿Ok? Ahora bien, finalmente, para saber, ¿verdad? El de Juan. Juan tiene la capacidad, tiene ojos verdes, ¿verdad? Perdón, tiene ojos cafés. ¿Por qué? Porque su cuadrito no está pintado, entonces tiene ojos café, ¿verdad? Juan tiene otro ojo café. Pero a la hora que tiene hijos con María, uno de sus hijos, que sería Pedro, tiene ojos verdes. Recuerden que una persona, ¿verdad? Dentro de sus cromosomas va a tener diferentes alelos. Entonces, aquí va a tener la característica. Este puede ser ojo café y ojo verde, ¿ok? Recuerden que uno es de mamá y otro es de papá. Entonces, si Pedro tiene el ojo verde, es porque mamá le heredó el alelo verde y papá también. Entonces, como sabemos que mamá y papá le heredaron los ojos verdes, para que Juan pueda tener ojo café, pero además pueda decir que Pedro tenga ojos verdes, es porque él tiene la característica de ojo verde. Entonces, eso quiere decir que Juan, al igual que Gabriela y Marta, son heterocigotos. ¿Ok? Los tres, para este caso, son heterocigotos. ¿Ok? Vean que no necesite nada más que hacer un cuadro de Punnett. El resto lo puedo hacer como muy intuitivo. Para que fulano y fulano tengan tales ojos, significa que mamá y papá tienen que tener tal cosa. Por eso es la importancia de recordar que los alelos son heredados por mamá y papá. Eso es lo que representa el cuadro de Punnett. ¿Ok? En este caso, dice que dos caballos homocigotos, ¿verdad? O sea, van a tener el mismo tipo de letra. Se cruzan. El color blanco es recesivo comparado con el marrón. Entonces me dicen al final que el macho es blanco, o sea, vamos a tener D minúsculas, ¿ok? Y la hembra, por su parte, va a tener D mayúsculas. Entonces, el cruce queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, simplemente todos para este caso de genotipo quedan el 100%, quedan de forma heterocigota. ¿Por qué heterocigota? Porque tienen ambas letras. Y el fenotipo va a tener la característica que es 100% color marrón. ¿Por qué marrón? Porque el color marrón es dominante. Es dominante. Entonces todos los caballos van a ser marrones. Para determinar la F2, que es lo que me solicitan, yo usualmente tomo estos dos cuadros que están acá y hago un respectivo cruce. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, yo voy a tomar, entonces, supongamos que esta es hembra y este es macho. Es algo que no sabemos, pero igual lo que nos interesa es cruzar los genes, nada más. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. Cruzar este gen en particular. Porque recuerden que ocurre como la ley de segregación, ¿verdad? Que los genes o los alelos se heredan de forma independiente, independientemente del sexo. Cuando es no mendeliana, ahí analizamos las que son referentes al sexo. ¿Ok? Entonces, para este caso en particular, nos va a quedar D mayúscula, D mayúscula, D mayúscula, D minúscula, D mayúscula, D minúscula y 2 D minúsculas, ¿ok? Entonces, ya para este caso ya nos queda muy diferente. Vean que este va a ser homocigoto dominante porque tiene las dos letras iguales. Este va a ser heterocigoto, este va a ser heterocigoto y este va a ser homocigoto, pero recesivo porque tiene las dos letras pequeñas. Entonces, el genotipo me dice entonces que 75% va a ser marrón. ¿Por qué el 75%? Porque 3 cuadros de uno tienen la letra mayúscula, la dominante.
Y el 25% va a ser entonces blanco. ¿Ok? En el caso del fenotipo, perdón, el genotipo, ahí me equivoqué. Esto que está acá eso que acabamos de hacer es el fenotipo. ¿Ok? Ahora sí, para el caso del genotipo, hago la diferenciación de letras. 25% va a ser homocigoto. ¿De qué tipo? El que yo quiera escoger decir el primero. Entonces, Entonces va a ser homocigoto dominante. Ahí está nuestro primer 25% que va a ser marrón. Otro 25% va a ser homocigoto recesivo. Entonces ahí está nuestro 25% blanco. Y un 50% va a ser heterocigoto. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro otro 50% del 75% que va a ser marrón. Ahora bien, en el enunciado me preguntan por la proporción. En la proporción indica de tantos cuántos van a salir de tal color. Entonces eso hace referencia al fenotipo. Si yo pregunto por la proporción, yo veo que hay 1, 2, 3 de 4 caballos que van a nacer marrones. Entonces va a ser 3 cuadros marrón y 1 blanco. Entonces la proporción es 3-1. ¿Ok? 3 marrones y 1 blanco. Ahora bien, estos son de tipo mendeliano. Vean que no salió un café claro, no salió, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Vamos a tener algunos que son de tipos no mendelianos, como las intermedias, que da, por ejemplo, una flor blanca y una flor roja, me van a dar una flor rosada. Vamos a tener los casos de grupos sanguíneos, por ejemplo. Vamos a tener casos de factor RH y vamos a tener casos de enfermedades ligadas al sexo. ¿Ok? Entonces, un hombre de grupo sanguíneo tipo A tiene hijos con una mujer tipo B. ¿Qué tipo de genotipo debe tener ambos para que tengan hijos de sangre tipo O? ¿Ok? Entonces, si los hijos tienen sangre tipo O, quiere decir que uno de los cuadros, el que usualmente está el recesivo, ¿verdad? En donde se ubica el recesivo, vean que en el caso anterior, aquí está el recesivo, porque recuerden que es la segunda letra usualmente. Entonces, en donde se cuenta la parte más débil de genes, digámoslo así, ahí se va a ubicar Recuerden que tenemos tres formas de denotarlo. Y A y B. Y que va a ser para el tipo sangre O. Recuerden que eso representa en donde se ubica lo que llamamos locus, ¿verdad? El punto exacto en donde se ubica ese gen. Entonces, el gen del tipo de sangre se ubica en el locus denominado como I. Entonces, I minúscula representa la ausencia de este antígeno. Entonces, para que sea sangre tipo O, quiere decir que los dos cuadritos, los dos heredaron, los dos deben heredar sí o sí, sangre tipo O sea, la falta de antígeno. Entonces, papá debe tener, ¿verdad? Y mamá debe tener I. ¿Ok? Ahora bien, me dice que papá tiene sangre tipo A. Entonces, como papá tiene sangre tipo A, va a ser A mayúscula. ¿Ok? Y mamá, ¿verdad? Mamá me dicen que tiene sangre tipo B. Entonces, ella tiene que estar así. ¿Ok? Voy a corregir aquí como es escrito correctamente, que sería IA y B. Entonces, el genotipo de papá debe ser heterocigoto, ¿verdad? Tipo A heterocigoto, que sería así. Y mamá debe ser tipo B heterocigoto. Es decir, IB, I minúscula. El otro día unos chicos me estaban preguntando que si podía ser que mamá, por ejemplo, o a uno de los dos sea IA y B, ¿verdad? Y el otro sea II. Si yo lo hago, ¿verdad? Si yo lo hago en este caso, observen cómo queda el cuadro.
el cuadro quedaría de la siguiente manera. Voy a hacerlo así rápido, ¿verdad? Para que me entiendan de dónde aparece. ¿Ok? No hay posibilidades de que aparezca la sangre tipo O. Entonces, la única manera de poderlo hacer es que los dos sean de forma heterocigota. ¿Ok? Estamos. Entonces, obviamente, yo perfectamente puedo decirles que cómo sería el cruce, ¿verdad? Entre un hombre tipo A heterocigoto y una mujer tipo B heterocigoto. Entonces, ya ahí hacemos los cruces normales, ¿verdad? Y A y B y minúscula, y A, y. Entonces, esta posibilidad puede suceder en los que vean que aparece cualquier tipo de sangre. Puede aparecer tipo sangre O, tipo sangre B, tipo sangre A, tipo sangre AB. Pueden aparecer los 4 tipos de sangre, ¿verdad? Ahora bien, para ir terminando, ¿verdad? Vamos a hacer uno con el caso de enfermedades. Recuerden que la enfermedad va a ser, digámoslo así, en términos generales recesiva. Entonces vamos a denotarla con una D minúscula. Obviamente, se coloca la primera letra de la enfermedad. Entonces, en el daltonismo vamos a poner la D. En la hemofilia vamos a poner la H. En algunos casos yo les voy a dar la letra, ¿verdad? Entonces dice, una mujer con daltonismo tiene hijos con un hombre sano. ¿Ok? Entonces la mujer que tiene daltonismo va a ser X de mayúscula, X de mayúscula. Recuerden que esas son herencias ligadas al sexo. Entonces, como son ligadas al sexo, yo debo denotar XX y XY. Recuerden que XX es para mujer, ¿verdad? Y XY sería para hombre. Estamos. Y el hombre, como me dicen que es sano, va a ser XY. Así. Perdón, aquí yo cometí un error garrafal. Y después que, ¿por qué fui yo, verdad? De minúscula, porque dicen que es daltónica, y el hombre que es sano, de mayúscula. ¿Ok? Entonces, la mujer que está enferma, entonces va a ser con D minúscula. Vamos a cruzarla con un hombre sano, con una D mayúscula, porque está sano. Recuerden que este representa el sano, y esto representa enfermo. ¿Ok? Entonces, la mujer, D mayúscula y D mayúscula. Pero qué necia, ¿eh? Con la D mayúscula. D minúscula y D minúscula. Y el hombre sano va a ser D mayúscula. Entonces queda. Vamos a ponerlo en orden de prioridad. Entonces la mayúscula se pone primero. ¿Ok? La mayúscula se pone primero. ¿Ok? Y la minúscula se pone después. Entonces observen que en este caso, tiene la mayúscula y esta minúscula, mayúscula, minúscula. Y aquí estos dos tienen minúscula. En el caso de las mujeres, yo no puedo decir que sea dominante o recesiva. Yo voy a decir que puede ser portadora, puede estar sana o puede estar enferma. ¿Ok? Si es portadora, es porque tiene ambos alelos. Si es sana, es porque tiene el alelo sano. Y si enferma, ¿verdad? Como en este caso, es porque tiene las dos de minúsculas. Entonces, en este caso, las mujeres vean que esta va a ser portadora y esta va a ser portadora. Entonces, en el genotipo, el 50% de las mujeres serán portadoras. Bueno, eso porque estamos asociándolo a todo el cuadro. Pero si realmente nos vamos a solo mujeres, si hacemos solo mujeres, digamos, si son solo mujeres, el 100% de todas las mujeres van a ser portadoras. ¿Ok? Y en el caso de los hombres pasa igual. En el cuadro, solo el 50% de los hombres van a nacer enfermos. Recuerden que como va a ser ligada al sexo, los hombres solamente necesitan un alelo afectado para presentar la enfermedad, porque como son más Y no se puede afectar, ¿verdad? Pero si solo analizamos solo hombres, entonces el 100% de los hombres van a nacer enfermos.
o sea, con la enfermedad. ¿Ok? Así es como sucede. Para términos de examen, analícenlo como si fuera todo el cuadro, 50-50 mejor, para evitar complicaciones. Y igual, si quieren detallarlo más en este sentido, como lo estoy haciendo yo, lo pueden hacer, no pasa nada. Entre más especificado esté, es muchísimo mejor. Ok, finalmente, ¿verdad? Dicen considere el siguiente grupo sanguíneo y determine la P, la generación P. Recuerden que la generación P, la de los padres, la F1 la de los hijos, la F2 la de los hijos de los hijos y la F3 la de los hijos de los hijos de los hijos. O sea, esos son los hijos, esos serían nietos y esos serían bisnietos, con referente a la generación P. Entonces, vean que me aparece esa mecánica de AO. Si es AO, quiere decir que es heterocigoto. Si es BO, quiere decir que es heterocigoto. Y así sucesivamente. Entonces, los puntitos serían AB, ¿verdad? Los cuadritos serían sangre tipo O. O sea, a nivel genotípica se vería así, ¿verdad? En este caso sería tipo A, ¿verdad? Y ese que está aquí sería tipo AB. ¿Ok? Entonces, resulta, acontece, este puede ser tanto A mayúscula como A mayúscula, como signo tipo A heterocigota o tipo A heterocigoto, ¿verdad? Que sería con la sangre tipo O, pero no lo vamos a determinar ahorita. Porque nos preguntan específicamente por la P. Resulta, acontece que observen que para la P, digamos, P1, que sería papá, digamos, y P2, que sería mamá, ¿verdad? Solo uno de los hijos presenta sangre tipo B. Entonces quiere decir que alguno de los dos padres va a heredar el tipo B. Pero vean que los demás hijos no heredaron sangre tipo B. Entonces quiere decir que para que ellos no hereden sangre tipo B, quiere decir que papá también es de sangre tipo O. O sea, tiene los dos alelos, o sea, es un heterocigoto. En cambio, mamá, ¿verdad? Va a tener tipo de sangre A porque logra heredar el A. Pero como uno de los hijos que está aquí no hereda sangre tipo A, quiere decir que mamá puede ser sangre tipo O. Ese es el caso en particular que uno de ustedes me dijo, profe, pero entonces también puedo decir que papá que sea heterocigoto de sangre y mamá sea más bien sangre tipo O. Y es cierto, si yo hago el cruce para este caso, ¿verdad? Si yo hago el cruce para este caso, lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo así por una cuestión de facilidad, ¿verdad? Perfectamente puede ser, ¿ok? Pero si yo lo hago con esta mecánica, también podría darme. Vamos a ver si nos da. Si no nos da, entonces ya sabemos que solamente hay una manera. ¿Ok? Entonces vean que sí pueden ser cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor. ¿Verdad? Observen que cualquiera de las dos es viable, porque en cualquiera de las dos se presenta el tipo de sangre requerido por los hijos. Entonces, en caso, por ejemplo, que yo se los ponga esto en desarrollo, en respuesta corta, no sé cómo sea, ustedes me pueden decir que la P1, ¿verdad? El papá o la mamá puede ser o bien BO o AB o incluso AO o AB, ¿verdad? Y el otro puede ser AO o AB o puede ser BO o AB. Perdón. En lugar de AB sería OO. ¿Verdad? Así es como quedaría los dos genotipos. Y así es como se resuelve la práctica. Para que repasen, ¿ok? Recuerden, para que el caso de los ejemplos dihíbridos es solamente identificar características, digamos, que, no sé,
que diga que mamá, por ejemplo, tiene pelo macho y colocho, ¿verdad? Y que el macho es recesivo y el colocho es, no sé, también recesivo, ¿verdad? Y que papá, tiene pelo marrón y pelo liso, ¿verdad? Lacio, ¿verdad? Entonces, pelo marrón va a ser dominante y lacio va a ser recesivo. Entonces yo digo que hay una nieta, ¿verdad? Que es pelo marrón, ¿verdad? Y colocho, digamos. Entonces, ¿cuál puede ser el genotipo de la nieta? Entonces, el genotipo puede ser en pelo marrón, heterocigoto u homocigoto, ¿verdad? Y en colocho, como es recesivo, sí o sí tiene que ser homocigota recesiva. Eso es una identificación. Es solamente identificar. Así es como les va a aparecer el cruce de híbrido. Porque el cruce de híbrido necesita un cuadro, es 16 cuadros. No es un cuadro de 4 cuadros. Y hacer esos cruces no los vamos a ver todavía. Entonces, chicos, lo último es, para que tomen en cuenta, es una pregunta muy importante, que es la siguiente. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? La cebra. ¿Por qué? Porque está blanco y negro. Nos vemos, jóvenes. Estudien bastante.